cómo es esto de la cuantificación, qué métodos hay para cuantificar microorganismos, ¿no? Entonces, eso vamos a recordar estos métodos de cuantificación de microorganismos. Y los muchachos de alimentos han visto un poco más detenidamente aquello, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el objetivo, los métodos de cuantificación. Hay métodos directos, A, métodos directos, B, métodos indirectos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la presentación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta mientras estamos haciendo la presentación, no duden en interrumpirme, ¿no? O sea, no hay problema si me interrumpen. Bueno, el objetivo es aprender algunos métodos para la cuantificación de microorganismos, ¿no? Entonces, tenemos varios métodos para hacer esta cuantificación y eso es lo que vamos a recordar. ¿Qué métodos hay? Entonces, hay métodos A, métodos directos, B, métodos indirectos. Entre los métodos directos, más bien estos se basan en la medida de la evolución del número de células. Pueden ser técnicas de plaqueo, por ejemplo, el recuento en placa, o el número de partículas, o sea, recuento del número de partículas. Son técnicas microscópicas o también contadores de partículas, ¿no? Entonces, entre los métodos directos vamos a ir haciendo viendo, detallando, digamos, los métodos que se utilizan, por ejemplo, recuento directo al microscopio, método del plaqueo, bueno, técnicas microscópicas, contadores de partículas, todos estos son métodos directos. Pero también hay métodos indirectos que se basan más bien en la medida de algún parámetro del cultivo, ¿no? Que nos permite deducir la información sobre la evolución del número de microorganismos. Aquí, por ejemplo, entre los métodos indirectos, por ejemplo, si el microorganismo produce ácido, ¿no? Entonces nosotros podríamos cuantificar, digamos, la cantidad de ácido que están formando, o si producen alcohol, cuánto de alcohol están formando. También podríamos, por ejemplo, cuantificar proteína. Y de esta medida inducimos la concentración celular. Y ahora vamos a también ver algunos métodos de la medida de ATP, por ejemplo, ¿no? Los métodos bioluminiscentes, que serían los métodos indirectos. Entonces, ¿qué tal si vamos viendo estos métodos directos? Entre los métodos directos está la cuantificación del número de células, que pueden ser recuento microscópico de microorganismos, o sea, utilizar el microscopio para hacer el recuento de estos microorganismos. Recuento en placa de microorganismos viables también es un método para hacer el recuento, ¿no? Recuento microscópico de microcolonias, contador electrónico de microorganismos totales, cuantificación de la masa celular, puede ser el peso seco, puede ser la turbidimetría, ¿no? Estos métodos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Hay muchos que son rápidos, hay otros que son más bien, se tarda un poco, pero bueno, va a depender, digamos, qué es lo que realmente queremos, ¿no? O sea, queremos métodos rápidos o métodos, o sea, más que no tengan tanto error, por ejemplo. Podemos utilizar los métodos de recuento en placa. ¿Tienen alguna pregunta? No, a ver. Si no tienen preguntas, les sugiero que desactiven su audio, ¿no? Desactiven el audio. Bien. Inge, decía cuantificación de masa celular, peso seco, ¿y el otro qué era? Turbidimetría. De todos modos, Alejandra, ya les he pasado la clave del Classroom y todas estas presentaciones las ya he enviado
al Classroom también, ¿ya? Entonces no es necesario que tomen nota, tal vez de algo, digamos, no sé, pero estas diapositivas ya les he enviado al Classroom y también en el WhatsApp les he enviado la clave del Classroom, ¿ya? Está bien, Entonces, gracias, Inge. no se apresuren a tratar de copiar todo porque está, digamos, ya les he enviado el PDF. Ya, entonces estamos viendo el recuento directo en microscopio. Podemos utilizar diferentes cámaras. Tenemos las cámaras de Petroff-Hauser, las cámaras de Neubauer también. Y como dice el nombre, es un recuento en microscopio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Obviamente el microscopio. Y vamos a utilizar estas cámaras, que se llaman cámaras de Petroff-Hauser. Son una especie de portaobjeto, con la particularidad de que tiene una rejilla, ¿no? Puede tener una rejilla, pueden tener dos rejillas. Estas rejillas, aparte de las rejillas, tienen estos canalitos. Estos canalillos, ¿no? La rejilla es una cuadrícula, digamos, una cuadrícula que tiene 25 celdas, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25 celdas, 25 celdas. Entonces, en cada una de las cámaras de Petroff-Hauser se coloca un cierto volumen de muestra, ¿no? En realidad, en las cámaras de Petroff-Hauser aquí indica, digamos, el volumen que se debería colocar. Pero a veces uno dice, pero no tengo esa micropipeta de esa capacidad. No se preocupen, podríamos poner, digamos, utilizar una pipeta de volúmenes pequeños, de 1 mililitro, por ejemplo. Le ponemos unas gotas, y bueno, cubrimos con el cubreobjeto y el volumen remanente se va a ir por los canalitos, ¿no? Se va a ir por los canalitos y solamente va a quedar el volumen especificado del reticulado, ¿no? Del reticulado. Entonces, este método tiene algunas ventajas, que es un método rápido. Un método rápido, nosotros podemos colocar la muestra y hacer el recuento, ¿no? Aquí vean ustedes que podemos hacer el recuento de los microorganismos. Hacemos el recuento. Esa es la ventaja, que es rápido, pero tiene algunas desventajas. No distingue las células vivas de las muertas. O sea, no hay una distinción. Nosotros hacemos un recuento total de microorganismos. No sabemos si son vivos o son muertos, ¿no? Entonces, no distingue las células vivas de las muertas, ya habíamos dicho, es impreciso. Se necesitan al menos 10 a la 6 bacterias por mililitro para que sean observadas al microscopio, ¿no? O sea, se necesitan 10 a la 6 bacterias. Bueno, la ventaja principal es que es rápido. Esa es la principal ventaja, ¿no? Bueno, aquí podemos ver el reticulado. Entonces les decía que tienen 25 celdas, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 por este lado, 5 por 5, 25. A su vez, en cada reticulado, en cada celda, hay celdillas pequeñas, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer el recuento en las celdas grandes, ¿no? Entonces aquí están las cámaras de Neubauer, las cámaras de Petroff-Hauser. Este es de Neubauer, doble, dice, ¿no? ¿Por qué doble? Porque tiene un reticulado aquí y otro reticulado aquí. Doble rejilla. Nosotros solamente vemos una rejilla, ¿no? O sea, en el microscopio vamos a enfocar una rejilla. Vean ustedes que aquí además está el espesor, digamos, ¿no? De la rejilla es 0,1 milímetros, y el área
el área de las 25 rejillas es de 0.0025 milímetros cuadrados. Entonces, si multiplicamos esto, el área por el espesor, por la altura, tenemos el volumen, ¿no? Entonces, en cada una de las placas de Neubauer nos indica el volumen de la fosa, digamos, ¿no? El volumen de la fosa. Ya aquí está nuevamente, se hace la siembra, o sea, colocamos la muestrita, la muestra se añade aquí, hay que tener cuidado para que no rebose, dice, ¿no? El espacio entre el cubre y el porta es de 0.02 milímetros. La rejilla tiene 25 cuadrados grandes, un área total de 1 milímetro cuadrado y un volumen de 0.02 milímetros cúbicos, ¿no? Entonces, en cada una de las cámaras de Petrohauser indica el volumen. Entonces, aquí la observación microscópica que se puede realizar. Nosotros vemos, digamos, en el microscopio y dependiendo del aumento podemos ver cada una de las rejillas, ¿no? Cada una de las rejillas. Aquí tenemos en una celda, en el cuadrado grande tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 microorganismos en un cuadrado grande, ¿no? Tenemos 25 cuadrados. Entonces, 12 microorganismos, ¿no? Ahora, en la práctica se cuentan varios cuadrados. No es necesario hacer el recuento de los 25 cuadrados grandes. Podríamos contar, digamos, 8, podríamos contar 9 cuadrados y sacar el promedio, ¿no? Podemos sacar el promedio. Entonces, los cálculos se realizan tomando en cuenta los cuadros que se contaron y el volumen de la fosa, ¿no? 0.02 milímetros cúbicos. Aquí hay un ejemplo de cálculo. Excavación con 0.02 milímetros de profundidad, área de 1 milímetro cuadrado dividida en un retículo de 25 celdas. La muestra, una vez dispensada entre el porta y el cubre, se cuenta el número de células en varias celdas. O sea, de las 25 puedo contar 9, puedo contar 8, puedo hacer una cruz, digamos, una cruz y contar las del centro, o puedo hacer en diagonal y contar esas. Y lo que hacemos es sacar un promedio. Un promedio por celda. Este promedio se multiplica por 25 celdas y así se tiene el número de microorganismos que hay en las 25 celdas. Luego este número se divide por el volumen, ¿no? Y se obtiene la concentración en células por milímetro cúbico. Pero también puedo utilizar un factor de conversión para sacar el número de celdas, microorganismos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, es bien simple el uso de esta cámara de Petrohauser. Pero obviamente para hacer este recuento necesitamos el microscopio y necesitamos la cámara de Petrohauser o la cámara de Neubauer, ¿no? Y si se acuerdan, nosotros también esto hemos hecho en el laboratorio de microbiología. A ver, aquí tenemos un videíto. Podemos recordar cómo se ha hecho el recuento. Vamos a utilizar las microbibliotecas. Organizar el calor.
Esas micropipetas, en estas micropipetas podemos colocar el volumen especificado, ¿no? 20 microlitros. Hay micropipetas hasta de 0 a 10 microlitros, de 0 a 20 microlitros, de 0 a 1000 microlitros, que sería un mililitro, ¿no? Entonces va a depender de la muestra y ya les digo, si no tenemos esas micropipetas, tenemos en el laboratorio, pero si no tenemos, igual podemos utilizar una pipeta de menor volumen y ir agregando. Y al poner, digamos, el cubreobjeto en esta fosa, solamente vamos a tener el volumen especificado, ¿no? Aquí está el espesor, digamos, la altura de la fosa, y ahí está el área, ¿no? Entonces, continuaremos. Bueno, ahora lo que podemos hacer también es utilizar nuestro celular y le sacamos una foto y ya en el celular podemos hacer el recuento también, ¿no? Nos resulta un poquito más fácil. Pero, bueno, con el microscopio, dependiendo de los aumentos, podemos hacer el recuento en cada una de la cuadrícula, ¿no? Pueden ser en 8, en 9 cuadrados grandes, etc. Bueno, ese es un método fácil y rápido. Muy rápido, podemos hacerlo esto en 15 minutos, digamos. Tenemos otros métodos directos, por ejemplo, el método de dilución o vertido en placa. Entonces tenemos la muestra, en cada uno de estos recipientes tenemos 99 mililitros de agua de dilución estéril, ¿no? 99 mililitros de agua de dilución estéril, y de la muestra vamos a pipetear 1 mililitro, y aquí en esta primera matraz, digamos, vamos a tener una dilución 1 en 100, ¿no? Entonces, 1 mililitro que hemos pipeteado y 99 que había sería una dilución 1 en 100. 1 en 100. Entonces, de aquí tomamos 1 mililitro y obtenemos 1 en 10.000, o sea, hacer diluciones. Tal vez en la otra diapositiva vamos a ver mejor esto de las diluciones, pero bueno, los muchachos de ingeniería de alimentos ya saben cómo hacer las diluciones, ¿no? Bueno, hacemos las diluciones y lo que hacemos de la dilución, después de hacer la dilución, sembrar. Vamos a sembrar en cajita Petri donde hay un medio de cultivo, ¿no? Sembrado en placa. Y vamos a sembrar 1 mililitro. Luego, de cada una de las diluciones, sembramos 1 mililitro y luego incubamos. Incubamos a la temperatura óptima y por el tiempo, por lo menos de 24 horas. Puede ser de 18, el tiempo mínimo es 18 horas hasta 24 horas, ¿no? Entonces, después de incubar, aquí vamos a ver la presencia de algunas colonias. Y lo que contamos son las unidades formadoras de colonia en cada una de las cajitas Petri, ¿no? Entonces, este método tiene algunas ventajas. La principal ventaja es que se hace el recuento de, que se llama microorganismos vivos, porque aquí estamos suponiendo que cada microorganismo va a dar origen a una colonia, ¿no? Cada microorganismo va a dar origen a una colonia y lo que hacemos es hacer el recuento de estas colonias. Entonces, esta técnica esa es la principal ventaja, que se puede hacer el recuento de microorganismos vivos.
pero la desventaja es que se requiere, bueno, material, se requiere tiempo también, medios de cultivo, y el resultado está después de 18, de 24 horas, ¿no? Entonces, aquí vemos un poquito mejor esto de las diluciones, a ver cómo hacemos. Tenemos la muestra para contar. Puede ser una muestra, por ejemplo, a veces las muestras están muy contaminadas, ¿no? Puede ser un yogur. El yogur no está contaminado, pero tiene mucha cantidad de microorganismos. Ustedes saben que al consumir yogur estamos consumiendo microorganismos, ¿no? Entonces, se supone que tiene una gran cantidad de microorganismos. Puede ser una muestra de tierra, por ejemplo, también una muestra de tierra, ¿no? En 1 gramo de tierra hay 10 a la 8 microorganismos por gramo. Entonces, si yo quiero hacer el recuento, tendré que hacer varias diluciones, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos esto de las diluciones? Aquí tenemos la muestra, tenemos el agua de dilución, aquí en cada uno de los tubitos, tenemos 9 mililitros de agua de dilución en cada uno de los tubos, ¿no? Entonces, agarramos 1 mililitro de la muestra y colocamos en el primer tubo. Entonces, inicialmente teníamos 9 mililitros, más 1 mililitro sería 10. Y hemos puesto 1 mililitro, ¿no? Sería 1, una dilución, 1 en 10. Luego, lo que hacemos es homogenizar. Homogenizamos este tubito, sacamos 1 mililitro y colocamos en el segundo tubo, que tenía 9 mililitros también, ¿no? Entonces, aquí nuevamente una dilución 1 en 10, y de la dilución 1 en 10 sería 1 en 100, ¿no? 1 en 100. O también 10 a la menos 2, ¿no? Y así sucesivamente, después de homogenizar esto, tomamos 1 mililitro, hacemos otra dilución, tenemos 10 a la menos 3, 1 en 10 al cubo, ¿no? 1 en 10 a la cuarta. Sería 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Si queremos hacer una dilución, un recuento para una muestra de tierra, tendríamos que hacer hasta la dilución 10 a la menos 8, o sea, 2 tubitos más, ¿no? Entonces, esta dilución está en función, digamos, de la muestra, de la concentración de microorganismos en la muestra. Luego de hacer las diluciones, lo que vamos a hacer es sembrar en cajitas Petri, donde hay un medio de cultivo adecuado. Obviamente tiene que estar estéril, y sembramos 1 mililitro en cada una de las cajitas Petri. Sembramos 1 mililitro, homogeneizamos con la espátula de Drygalski, de tal forma de que este mililitro que hemos puesto, que se llama, esté en toda la cajita Petri, en toda la caja Petri, ¿no? Bueno, una vez que hemos sembrado, lo que tenemos que hacer es incubar. Incubamos a la temperatura óptima de los microorganismos. Si quiero hacer un recuento total, por ejemplo, voy a, de bacterias aerobias mesófilas, puedo mantener la temperatura a 30 grados centígrados. Si quiero hacer el recuento de coliformes, tendré que tener el medio apropiado para coliformes, y la temperatura tendrá que ser de 35. Si quiero hacer el recuento de mohos o levaduras, tendré que tener un medio de cultivo apropiado. Puede ser, por ejemplo, el agar saburo, el agar patata dextrosa, por ejemplo, y la temperatura tiene que ser de 20 a 25 grados centígrados, ¿no? Pero las levaduras tardan más en crecer, o sea, se tiene que hacer el recuento después de 3 días. Y si quiero hacer de mohos, tengo que esperar 5 días, ¿no? Eso ya hemos visto en microbiología. Entonces, después lo que hacemos es hacer un recuento. Aquí se observa que hay mucha concentración de microorganismos, mucha concentración, y bueno, hay muchas colonias, no vamos a poder contar. El rango establecido para el recuento debe estar entre 30 y 300 colonias, ¿ya?
Entonces aquí en la dilución 10 a la menos 3, hago un recuento y hay 159. Aquí hay 17, aquí hay 2 y 0. Entonces, como la norma dice que tiene que estar entre 30 y 300, la cajita Petri que me sirve es esta, ¿no? Son 159 unidades formadoras de colonia. He hecho el recuento y me han salido 159. Y bueno, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar por el factor de dilución, por el inverso del factor de dilución, ¿no? Entonces aquí el factor de dilución es 10 a la menos 3, el inverso sería 10 al cubo, ¿no? Entonces sería 159 por 10 al cubo, pero realmente no se informa así, sino se informa de esta forma, ¿no? 1.59 por 10 a la quinta sería. Unidades formadoras de colonia por mililitro de la muestra original, ¿no? Entonces, ustedes ya han visto, los estudiantes de ingeniería de alimentos han visto, digamos, han hecho el recuento de microorganismos en la materia de microbiología de alimentos, ¿no? Entonces, para los muchachos de ambiental, recordarles a todos estos métodos que también hemos visto en microbiología industrial. Entonces, nuevamente, es el método siembra por extensión. Lo primero que hacemos es colocar el medio de cultivo y después la muestra, ¿no? La muestra se pipetea sobre la superficie del agar, ¿no? Muestra por extensión. La muestra se extiende suavemente utilizando una asa de vidrio, una espátula de Drygalski. ¿Se acuerdan de la espátula de Drygalski? Para homogeneizar, se incuba y después se hace el recuento de las colonias, ¿no? El recuento de colonias. Entonces, como ya son más grandes, obviamente las colonias las podemos contar. Entonces, este es siembra por extensión, o sea, aquí primero el agar, después la muestra. En cambio, este es una siembra por vertido en placa. Primero la muestra se homogeneiza y después se pone el agar, ¿no? Imagínense, bueno, ya conocen, digamos, el agar es como una gelatina, ¿no? Una gelatina que se solidifica. Por eso es que esta gelatina tenemos que ponerla líquida, no esta gelatina, no este medio de cultivo, tenemos que poner en líquida. Tiene que estar más en una temperatura de 45 grados centígrados, ¿no? Porque si está por debajo de 45 grados centígrados, ya empieza a solidificarse el agar y salen grumos, coágulos, ¿no? de agar, y eso no nos conviene. Si está por encima de 45 grados centígrados, lo que puede pasar es que podemos matar a los microorganismos, ¿no? Entonces, aquí colocamos a 45 grados centígrados, homogeneizamos, incubamos y luego hacemos el recuento, ¿no? Y vamos a tener algo así con las colonias formadas. Entonces, como decíamos anteriormente, para que el sistema de recuento en placa tenga validez estadística, es necesario contar entre 30 y 300 colonias con objeto de disminuir el error de la medida, ¿no? Entonces, vemos las cajitas Petri que estén en ese margen, ¿no? Entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia. Bueno, hacer un análisis microbiológico es algo caro, ¿no? Porque los medios de cultivo no son baratos. Algún medio de cultivo cuesta 2.500 bolivianos la libra, ¿no? La libra. Entonces, es algo caro, ¿no? Entonces, pero hay algunos investigadores que para abaratar costos han creado esta técnica que se denomina Mirra. También es un método directo donde también hay la preparación de las diluciones seriadas, ¿no? Entonces, igual que en el anterior caso, hacemos las diluciones seriadas,
de una suspensión bacteriana, pero con la diferencia es que agarramos la cajita Petri y por la parte de atrás hacemos una división, digamos, ¿no? Una división, ¿no? Aquí hacemos una división en dos y aquí le ponemos una cruz, ¿no? Para que haya 6 secciones en este caso, ¿no? 6 secciones. Entonces, las placas son divididas en sectores separados. Se inocula cada sector una gota empleando una pipeta Pasteur calibrada o bien micropipetas inoculando 0.02 mililitros, ¿no? Entonces, las micropipetas podemos utilizar y sembrar en cada sector de cada serie, o sea, de la serie, digamos, 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ¿no? Entonces, sembramos 0.02 mililitros. Después, lo que hacemos es incubar las placas de 18 a 24 horas a la temperatura adecuada, ¿no? Dependiendo del microorganismo, y hacer un recuento. Se toman en cuenta los sectores donde hay menos de 20 unidades formadoras de colonia. El número de bacterias viables se obtiene calculando la media de cada dilución en las repeticiones realizadas, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una forma de ahorrar medio de cultivo, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver también que hay algunos métodos rápidos. Para estos métodos, en realidad, lo que tenemos que hacer inicialmente es preparar estos tubitos de dilución. Tenemos que además preparar los medios de cultivo, esterilizar los medios de cultivo, ¿no? Es algo un poco engorroso, pero bueno, también hay algunas placas que ya vienen directamente preparadas, ¿no? Entonces vamos a ver estos métodos rápidos para el recuento. Las placas Compact Dry son la perfecta evolución de las placas de agar. Conservan los principios microbiológicos tradicionales en un dispositivo listo para usar con soporte sólido y cromógenos que permiten mayor facilidad de lectura. Compact Dry se almacena a temperatura ambiente en un lugar seco. La familia de placas Compact Dry permite hacer análisis de coliformes totales, coliformes y E. coli, mesófilos, mohos y levaduras, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella, Listeria, Enterococos, Vibrio para hemolíticos, enterobacterias y mesófilos en productos con T. Disponga las placas que utilizará según el microorganismo buscado, pipeta y puntas. Corte un extremo del sobre que contiene 4 placas y un cartón indicador de humedad. Separe las placas que necesite y regrese el resto al sobre. Séllelo con cinta y almacene a temperatura ambiente. Marque las cajas con el código de la muestra. De la muestra en dilución, si es necesario,
y adiciónelo en el centro de la placa. Para patógenos, tome la muestra de 25 gramos en 225 mililitros del diluyente apropiado. Observe la rapidez de las siembras cuando se utiliza el Compact Dry. La dispersión automática es perfecta, lo que garantiza una correcta distribución de los microorganismos sobre la placa. Compact Dry es fácil de usar y garantiza ahorros de tiempo incomparables. Una vez sembradas las placas, transpórtelas a la incubadora siguiendo las recomendaciones de temperatura y tiempo para cada microorganismo. Recuerde incubar las placas invertidas de manera similar al método tradicional. Después del tiempo de incubación, retira las placas y cuente las colonias coloreadas según la guía de interpretación. Si el crecimiento es mucho, cuente un cuadro de 1 centímetro cuadrado y multiplique por 20 para obtener el resultado. Crecimientos típicos: coliformes y E. coli, mesófilos, levaduras, mohos, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, enterobacterias, listeria, salmonella, Vibrio parahemolyticus, enterococos, mesófilos centé. Análisis de manipuladores. Tome las muestras de las manos de manera convencional. Sin embargo, Compact Dry tiene disponible los modernos Compact Swab con 1 mililitro de peptona. Tome el hisopo por la parte naranja y tome la muestra. Estos pueden ser mantenidos a temperatura ambiente hasta por 2 años. Llévelo al laboratorio. Marque la placa Compact Dry. Desenrosque la tapa de la punta del dispositivo Compact Swab. Gírelo de frente a la placa y oprima en el centro para que el líquido con la muestra caiga en el centro de la placa. Tape, invierta la placa e incube. Análisis de aguas por filtración por membrana. Hidrate la placa con 1 mililitro de agua destilada estéril.
realice el procedimiento de filtración de manera convencional. Tome la membrana una vez filtrada la muestra y pósela sobre la placa prehidratada. Tape e incube. Aislamiento de colonias. Compact Dry permite finalmente recuperar colonias para hacer aislamientos y confirmaciones. Destape la caja ya crecida y con una asa estéril tome una colonia y luego haga la siembra por agotamiento en el agar. BioSolution, un mundo de soluciones en sus manos. Bueno, aquí tenemos algunos métodos rápidos para hacer el recuento. Han visto que ya tenemos las cajitas Petri que tienen ya medios de cultivo deshidratados. Lo único que uno tiene que hacer es colocar la muestrita, inocular la muestra, y ni siquiera es necesario hacer una homogenización porque la muestra se dispersa en toda la cajita Petri, ¿no? La cajita es plástica más bien, se puede apilar, han visto que se puede apilar varias cajitas Petri, ahorramos espacio, ahorramos tiempo. Bueno, tiempo de preparar medios de cultivo, porque igual el tiempo para incubar es el mismo, ¿no? 18 horas, 24 horas, ¿no? Pero sí, donde ganamos tiempo es en preparar el medio de cultivo, porque esto ya viene preparado, o sea, deshidratado y estéril, ¿no? Entonces, estos son métodos rápidos que no es, digamos, esta compañía. Hay otras compañías también que proveen estos medios de cultivo deshidratados. Tenemos otro método, el método de Britt. A veces no contamos con las cámaras de Neubauer o la cámara de Petrohauser. Lo que hacemos es agarrar un portaobjeto, ¿no? Un portaobjeto que sí siempre lo tenemos en los laboratorios, y hacemos una delimitación de área, ¿no? Con un marcador delimitamos el área y luego colocamos un cierto volumen de muestra, ¿no? Volumen de muestra. Generalmente este método es para microorganismos un poquito más grandes, ¿no? Se hace una calibración del objetivo y lo que se hace es el recuento de microorganismos en diferentes campos, ¿no? Se hace el recuento en diferentes campos y como ya tenemos el volumen de la muestra, obtenemos la concentración de microorganismos en una muestra, ¿no? Bueno, también como método directo tenemos estos contadores electrónicos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funcionan estos contadores electrónicos? En realidad, el contador automático de bacterias, en este caso, se denomina contador Coulter, mide la diferencia de conductividad. O sea, lo que mide en realidad es la diferencia de conductividad al pasar una bacteria por un orificio estrecho, ¿no? Y un orificio estrecho del equipo. Y lo que mide es la diferencia de conductividad, y a la vez en el equipo se tiene un contador, ¿no? Un contador. Entonces, este método está basado en hacer pasar una a una las células de una suspensión por un sistema de detección. Este sistema puede contener un detector capaz de medir diferentes parámetros, lo que permite identificar las bacterias durante su paso por el detector. Este método, o sea, de recuento es rápido, esa es la gran ventaja.
pero la desventaja es que no puede distinguir bacterias vivas de muertas, ¿no? No distingue. Y si tenemos, por ejemplo, en el medio de cultivo, tenemos sólidos en suspensión, igual va a ser un recuento de los sólidos en suspensión que no sean microorganismos, ¿no? O sea, este es un método rápido, impreciso, no hace distinción entre células vivas o muertas, ¿no? Entonces aquí tenemos el equipo y aquí en el display ya nos indica la cantidad de microorganismos, ¿no? O de partículas en realidad. El método que también es usado con mucha frecuencia es el método directo, ¿no? El de turbidimetría. Entonces lo que uno quiere ver con este método es la turbidez de un medio de cultivo. Si el medio de cultivo está más turbio, se supone que con un medio de cultivo disuelto, obviamente, se supone que hay mayor cantidad de microorganismos. Entonces, lo que medimos es la turbidez. Y bueno, para medir la turbidez utilizamos el espectrofotómetro, ¿no? Entonces, nosotros ya, los estudiantes de ingeniería de alimentos ya saben cómo utilizar este espectrofotómetro. Y bueno, lo que en realidad mide el equipo es la luz transmitida. Entonces se pone la muestra en el espectrofotómetro, puede ser en una cubeta, se pone la muestra y hay una fuente de luz. Una fuente de luz, en realidad aquí se tiene la fuente de luz. Esta fuente de luz es multicromática, obviamente la luz es multicromática. Hay un sistema monocromador y por la rendija atraviesa un haz de luz a una cierta longitud de onda, se tiene la muestra y después el equipo ve cuánto de la luz se transmite o cuánto es absorbida por la muestra, ¿no? Entonces, lo que mide es la absorbancia, puede medir también la transmitancia. Entonces, eso es lo que mide el espectrofotómetro. En realidad, el espectrofotómetro mide las intensidades. Por ejemplo, aquí está la intensidad de color, puede ser la intensidad de turbidez, ¿no? La turbidez. Y como aquí, bueno, están diferentes colores, también nosotros podemos medir diferentes parámetros, por ejemplo, azúcares, podemos medir proteínas, podemos medir hierro de una muestra, pero lo que tenemos que hacer es generar un cierto color, o sea, que nos dé una reacción que nos dé color. Y lo que realmente medimos, la intensidad de color, ¿no? Entonces, no solamente va a medir la turbidez, sino también si tenemos una reacción que dé color, en el caso, digamos, de determinar proteínas, azúcares, etcétera, u otro parámetro, lo que mide es la intensidad de color y dependiendo de la intensidad de color, vamos a poder saber, digamos, la concentración de la muestra. Se utilizan estas cubetitas. Estas cubetitas son de cuarzo. Bueno, en nuestro laboratorio nos dan estas cubetitas que son de plástico, un plástico especial, que son desechables. La verdad que nosotros utilizamos y reutilizamos y bueno, la ventaja es que no se rompen tan fácilmente estas cubetitas de plástico, ¿no? En cambio, pero para hacer investigación, sí o sí nos tendrían que dar estas cubetitas de cuarzo. No nos dan, digamos, las de cuarzo porque son muy caras y a veces uno puede romper, ¿no? Cada una cuesta $150. Entonces, ni siquiera hay para la compra en el mercado, ¿no? Hay que traer y todo el problema. Entonces, ya les digo, lo que mide en este caso el equipo es la turbidez, ¿no? Pero también
este espectrofotómetro nos va a servir para hacer la cuantificación de diferentes parámetros, pero lo que hay que lograr es que haya una generación de color, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es lo que detecta, nos detecta absorbancia o nos puede detectar transmitancia, ¿no? Entonces, aquí tenemos la absorbancia o también la transmitancia. Si aquí tenemos, por ejemplo, un medio que no está inoculado, no hay microorganismos, la absorbancia es cero, ¿no? Entonces, así podemos calibrar en cero el equipo, ¿no? Vamos a ver cómo se calibra en cero. Calibramos en cero de absorbancia o 100% de transmitancia. Cuando el medio de cultivo no está inoculado, entonces tiene 0 de absorbancia y transmite toda la cantidad de luz, ¿no? 100% de transmitancia. En cambio, cuando el equipo está ya con una cierta turbidez, hay una cierta cantidad de absorbancia, ya va a absorber los microorganismos van a absorber una cierta cantidad de luz y van a dejar pasar un porcentaje de de la luz, ¿no? De la luz. Entonces aquí tenemos el equipo y bueno, también decíamos que lo que va a medir también es si hay una reacción que de color, mide la intensidad de color, ¿no? Pero a ver, nos acordaremos un poquito cómo funciona el espectrofotómetro. Si tienen alguna duda, pregunten. Comprobar que el espectrofotómetro esté conectado a una red eléctrica y si no, conectar. Encender con el botón On-Off que se encuentra detrás del espectrofotómetro. Y así el espectrofotómetro se encenderá automáticamente. Y este hará una serie de comprobaciones. Para la fiabilidad de los resultados hay que dejar que el espectrofotómetro caliente unos 20 minutos. Si queremos saltarnos estos pasos, pulsamos el botón Enter. Pulsar el botón Enter de nuevo. Una vez pulsado el botón Enter, pulsar el botón Go To para introducir la longitud de onda. Ya, aquí, bueno, después de encender el equipo, lo primero que tenemos que hacer es esperar, dependiendo del equipo, generalmente es 15 minutos. En el equipo que tenemos en el IDEPROC, el tiempo de espera es de 15 minutos. ¿Y cómo controlamos eso? En el display, aquí sale inicialmente 15:00 y después conforme pasa el tiempo, aparece 14:59, 14:58, 14:57, o sea, un reloj a la inversa, ¿no? 14, 13, 12, 11, hasta 0 minutos. Y ahí cuando está en 0, cuando ya han pasado los 15 minutos, nos dice listo, ¿no? Ready, listo para ser utilizado. Entonces, ya saben que para hacer la lectura tenemos que escoger la longitud de onda, ¿no? Entonces, con estos botoncitos podemos poner la longitud de onda a la que tenemos que hacer la lectura. Nosotros para hacer la lectura de las levaduras, en este caso vamos a hacer un recuento de las levaduras de la Saccharomyces cerevisiae, se ha visto que la longitud de onda más recomendable es de 610 nanómetros y lo que tenemos que hacer entonces es colocar la longitud de onda 610, 610, no está el 0, y apretar Enter, ¿no? Entonces ya hemos puesto, antes de hacer las lecturas tenemos que colocar la longitud de onda, ¿no? Continuamos. Introducir la longitud de onda y pulsar Enter. Ahora ya podemos introducir las cubetas. Hay que tener en cuenta que todas las cubetas tienen que tener el triángulo hacia la misma dirección.
Primero, introducir la cubeta del blanco, es decir, la que contiene el reactivo. Abrir la tapa e introducir. La presentadora indica que hay que tomar en cuenta el triángulo. Entonces, estas 4 caras en muchos casos son iguales, ¿no? En algunos casos son 2 caras iguales y dos caras estriadas y 2 caras lisas, ¿no? Y aquí hay un triángulo y ella indica que, bueno, el triángulo debería estar a nuestro frente, ¿no? Para siempre poner la cubeta en la misma posición. ¿Por qué se debería hacer así? Porque, bueno, nosotros utilizamos las cubetas que se llaman las cubetas plásticas y dependiendo de la cara a veces están rayadas, ¿no? Entonces, si colocamos en la misma posición las cubetas, bueno, vamos a tener el mismo error, ¿no? Por eso se indica el triángulo al frente. Sí. Ahora introducimos las demás cubetas. El haz de luz, aquí ponemos las cubetas y el haz de luz viene de derecha a izquierda, ¿no? De aquí viene el haz de luz. O sea, la cara lisa tiene que estar donde pasa el haz de luz, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? Entonces, en este caso, igual que en el espectrofotómetro del IDEPROC, en este espectrofotómetro se puede colocar 4 celdas, ¿no? Entonces, es el mismo casi el mismo que el que tenemos en el IDEPROC. Por eso es que he escogido, bueno, este videito para que ustedes vean cómo funciona. El orden que se quiera, siempre y cuando nos acordemos después de ese orden. Una vez introducidas todas las cubetas, cerrar la tapa. Pulsar el botón 0 para que la absorbancia se ponga a 0. Una vez pulsado este botón y que la bueno, ¿por qué tenemos que poner este botón en 0? O sea, si nosotros, por ejemplo, calibramos el espectrofotómetro, tenemos que tener una línea base, ¿no? Y generalmente esto se hace con agua destilada. En la primera cubeta podemos poner el agua destilada y con el agua destilada tenemos que poner en 0. 0 de absorbancia, 100% de transmitancia. El agua no absorbe nada, pero deja transmitir toda la cantidad de luz, ¿no? O sea, 100% de transmitancia. En este equipo, aquí está la longitud de onda, y aquí está la absorbancia. En el equipo que tenemos en nuestra carrera, también aquí está la lectura de transmitancia, ¿no? Pero es fácil convertir la absorbancia en transmitancia, ¿no? Pero bueno, este equipo mide absorbancia y con este 0 estamos poniendo con agua destilada. Tiene que ser 0 de absorbancia, 100 de transmitancia, ¿no? La absorbancia se haya puesto a 0, tirar de la palanca hasta el primer tope. Ahora nos medirá la absorbancia de la primera cubeta. Eso de tirar la palanca hasta el primer toque, o sea, con este dispositivo, con este jalador, digamos, nosotros podemos hacer que el haz de luz pase en la primera cubeta, ¿no? Jalamos un poquito más y ya va a pasar el haz de luz en la segunda cubeta, en la tercera cubeta y así sucesivamente. Y para eso es que jalamos este jaladorcito, digamos, ¿no? Para que el haz de luz pase por la primera cubeta, después jalamos un poquito para la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Para eso nos va a servir. Hay otros equipos que no tienen esto del jalador, solamente se pone una muestrita, una muestrita y después tenemos que cambiar, digamos, poner otra cubeta
libreta para hacer las otras lecturas, ¿no? En este caso, se pueden leer 4 muestras a la vez. Apuntamos estos datos. Tirar hasta el siguiente tope. Ahora nos dará los resultados de la tercera cubeta. Apuntar esos resultados. Una vez realizado estos pasos, abrir tapa y sacar las cubetas del espectrofotómetro. Una vez sacadas las cubetas, cerrar la tapa, colocar la palanca y apagar el espectrofotómetro. Entonces aquí nos hemos acordado un poquito cómo utilizamos el espectrofotómetro, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Si tienen dudas, pregunten. Alison, ¿has entendido? Alison, Anaí. Sí, ingeniera. ¿Tienes alguna duda en el uso del espectrofotómetro? Porque también como estamos en el laboratorio, un poquito, por lo menos así viendo los videitos, tenemos que saber cómo se utiliza el equipo. Misael, ¿has entendido? Sí, ingeniero, está bien, Inge. Ya, muy bien. Bueno, Diana, Alejandra, Miguel ya han utilizado el espectrofotómetro en muchas de las materias, ¿no? Lourdes. ¿Has entendido, Lourdes? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, por favor, si no han entendido, pregunten, ¿ya? Entonces, a ver, bueno, aquí en el equipo lo que vamos a hacer son las lecturas de absorbancia, ¿no? Vamos a medir absorbancias, pero realmente nosotros no queremos, o sea, ¿yo qué hago con un dato de absorbancia? Lo que la verdad necesito saber es la concentración. Y ahora, ¿cómo mido concentración, no? Para medir la concentración, tengo una ecuación que es la ley de Lambert-Divide, que me indica que la absorbancia, A es absorbancia, C es concentración, L es longitud de la celda, o sea, la celdita donde voy a poner la muestra, la longitud, o sea, donde pasa la luz, es L. Generalmente es de 1 centímetro, ¿no? De 1 centímetro. E es el coeficiente de extinción. El coeficiente de extinción o absortividad molar es una propiedad intrínseca de los compuestos y es una medida de absorción de luz de las especies químicas a una determinada longitud de onda, ¿no? Entonces, cada una de las sustancias tiene un cierto valor del coeficiente de extinción que lo puedo determinar también experimentalmente. A ver, entonces para convertir los valores de absorbancia en concentración, utilizo esa ley, ¿no? La ley de Lambert-Divide. La ley de Lambert-Divide me indica la variación de la absorbancia en función de la concentración y me indica que la relación es lineal. La concentración, o sea, la absorbancia, es una función lineal de la concentración, ¿no? Es una relación lineal. La cantidad de luz absorbida por la muestra depende del tipo de sustancia por la que atraviesa la luz. Aquí hay la luz que incide y hay una cierta cantidad que transmite, ¿no? La distancia también que recorre la luz y la concentración de la sustancia, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a medir, la absorbancia, y hay una relación entre la absorbancia y la transmitancia.
La absorbancia es igual a menos el logaritmo de la transmitancia en tanto por 1. Generalmente en los equipos nos dan el porcentaje de transmitancia. Nosotros tenemos que cambiar ese porcentaje en tanto por 1 y de esta forma relacionamos la absorbancia con la transmitancia. ¿Ya? Aquí hay una dirección que es un ejemplo. Dime. Ingeniera, ¿no está compartiendo la pantalla? ¿Me puede editar eso? Ya. Perdón. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? Ya. Ahora sí, nuevamente. Ahora sí, ¿no? Disculpen, muchachos. Ya hemos visto esto. Y bueno, estábamos viendo esto, ¿no? Habíamos dicho que en el espectrofotómetro solamente vamos a hacer lecturas de absorbancia, pero lo que realmente queremos es ver las concentraciones, ¿no? Las concentraciones. Entonces, utilizamos la ley de Lambert-Beer que nos relaciona la absorbancia con la concentración. Absorbancia, que hacemos la lectura en el espectrofotómetro y está relacionada a la concentración, una relación lineal, digamos, de absorbancia y concentración. Además, la ley de Lambert-Beer nos dice que la absorbancia es igual a al coeficiente de extinción. ¿Qué es el coeficiente de extinción? Que se denomina también absortividad molar. Es una propiedad intrínseca de los compuestos y es una medida de absorción de luz de las especies a una determinada longitud de onda, ¿no? Entonces, esto es característico de cada sustancia. L es la longitud de la celda, por donde pasa la luz, ¿no? Hemos puesto una celdita. Generalmente la longitud del paso de luz es de 1 centímetro, ¿no? Entonces, con esta relación podemos convertir la absorbancia en concentración, ¿no? Tener valores de concentración. Pero bueno, podríamos tener el valor de L, que es generalmente 1 centímetro, pero lo que queremos también entonces determinar es el coeficiente de extinción, ¿no? El coeficiente de extinción. Bueno, aquí nos indica que la cantidad de luz absorbida depende del tipo de sustancia por la que atraviesa la luz, la distancia que recorre y la concentración de la sustancia, ¿no? Es lo que nos interesa, la concentración. Entonces decíamos que algunos equipos nos dan valores de absorbancia. Hay algunos equipos que nos dan absorbancia y transmitancia. Pero ¿cómo relacionamos la absorbancia de la transmitancia? La absorbancia va a ser igual a menos el logaritmo de la transmitancia en tanto por 1. En los equipos generalmente nos dan valores de transmitancia en porcentaje. Entonces aquí tenemos que poner en tanto por 1 y sacar el logaritmo y obtener la absorbancia, ¿no? Pero bueno, todos los equipos nos dan absorbancia. A ver, ¿qué más? Entonces, voy a hacer la lectura de absorbancia, pero como tengo un valor de absorbancia, puedo tener L, pero no tengo el coeficiente de extinción y tampoco tengo la concentración, y eso es lo que quiero obtener. Entonces, para tener el coeficiente de extinción, lo que tengo que hacer es la curva de calibración. Primero, antes de utilizar este método de turbidimetría, tengo que elaborar la curva de calibración. ¿Cómo elaboro la curva de calibración? Entonces, lo que voy a preparar es una serie de suspensiones de concentraciones conocidas en este caso, voy a utilizar la levadura, la Saccharomyces cerevisiae, es la que tengo más a mano, ¿no? Y bueno, en todas mis determinaciones voy a trabajar con la levadura Saccharomyces cerevisiae.
Si quiero trabajar con otras bacterias, tendré que hacer la curva de calibración con esas bacterias, ¿no? Entonces, voy a preparar una serie de suspensiones de concentraciones conocidas de la levadura de panificación, ¿no? Eso la tenemos más a mano. Entonces, preparo mi serie de concentraciones. Por ejemplo, aquí tengo concentración 0, o sea, agua destilada. Puedo preparar una muestra, una solución madre, una suspensión madre de 2 gramos por litro. Y por dilución puedo obtener 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, ¿no? Hasta 2 gramos por litro. Entonces, aquí ya tengo las concentraciones conocidas de esa muestra. Y lo que hago ahora es leer las absorbancias, ¿no? Por ejemplo, del agua, la absorbancia es 0. Tomo mi matracito de 0,1 gramos por litro y mido la absorbancia. Tomo el siguiente matraz de 0,2 y mido la absorbancia. Y así sucesivamente tomo cada una de las suspensiones y mido la absorbancia. Entonces aquí voy a tener una tablita donde tengo concentraciones y tengo absorbancias, ¿no? Concentraciones y absorbancias. Entonces lo que voy a hacer es un gráfico de absorbancia versus concentración, ¿no? Concentración. Entonces aquí voy a graficar para cada concentración, voy a graficar la absorbancia, ¿no? Y finalmente voy a tener este gráfico aquí experimental, ¿no? Este gráfico, que a veces si la concentración es un poquito más alta, tal vez esto me llegue a una asíntota, algo constante, ¿no? Bueno, pero a ver qué características tiene este gráfico. Las características es que hasta una cierta concentración celular, el comportamiento es lineal, no hay una línea recta. Hay una línea recta hasta una cierta concentración celular. Y la ecuación de la línea recta va a ser absorbancia, va a ser igual a alfa más beta por concentración. Alfa es la ordenada en el origen, que tendría que ser 0. Pero a veces no es 0, sale 0.03, 0.02, algo así, ¿no? Entonces, alfa es la ordenada en el origen y beta es la pendiente, ¿no? Beta es la pendiente. Entonces, con estos datos ya conozco el valor de alfa y conozco el valor de beta. Conozco el valor de alfa y el valor de beta. Además, conozco el rango de concentraciones donde el comportamiento es lineal, donde se cumple la ley de Lambert-Witt. La ley de Lambert-Witt dice que la absorbancia es función lineal de la concentración. No en todo el rango en este caso, no en todo el rango, en un cierto rango, ¿no? En un cierto rango. Listo. Una vez que ya tengo esta ecuación y ahora ¿para qué me sirve? Yo tengo una muestra problema y voy a leer la absorbancia. Leo la absorbancia en el espectrofotómetro, tengo el valor de alfa, tengo el valor de beta y aquí despejo concentración, ¿no? Entonces, para eso me va a servir la curva de calibración, para encontrar el valor de alfa, el valor de beta. Y de la muestra problema, leo absorbancia, tengo alfa, tengo beta y determino la concentración, ¿no? No sé si han entendido esta parte. ¿Quién no ha entendido? Muchachos. ¿Todos han entendido? Lourdes, Michelle, Reina. Es que sí, por mi parte se ha entendido. Sí, Reina.
Se ha entendido. Sigue. Muy bien. Michelle, ¿has entendido? Ya, muy bien. Aquí les doy una dirección para que vean un ejemplo de cálculo. O sea, ustedes esto, que se llama encontrar el valor de alfa y beta, lo pueden hacer en sus celulares, no en en sus máquinas, ¿no? De calcular, en sus calculadoritas, lo pueden hacer, ¿no? Pueden, regresión lineal, pero también lo pueden hacer en Excel y muchos de ustedes ya deben saber, pero para recordarles, aquí tenemos un ejemplo de cálculo en Excel y es esta dirección, ¿no? Entonces, para recordar, ven esto y entonces en el ejemplo, en esta dirección se indica inclusive ya se tiene algunos valores de absorbancia de una muestra problema y ya podemos encontrar la concentración directamente, ¿ya? Ahora, una pregunta. Si yo tengo una muestra muy concentrada, ¿cómo puedo determinar la concentración? ¿Qué haría Alejandra? En G yo lo diluiría más, haría más, más diluciones, ¿no? Más para que la curva vaya creciendo. Ya, tendrías que hacer una dilución, ¿no? Una dilución de tal forma de que el valor de la absorbancia esté en el rango, digamos, donde el comportamiento es lineal, ¿no? Ya. Diana, ¿qué más harías? Diana, bueno, he hecho la dilución 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, ¿no? De esa dilución he obtenido la concentración, digamos, es 0,2. Esa será la concentración real de la muestra, Diana. Diana, ¿dónde estás? Diana. Diana está tomando su desayuno. No, lo que pasa, buen día ingeniera, le habla Joaquín Siñani. Lo que pasa es que de Diana está mal su micrófono. Ah, qué macana. Sí. A ver, Oscar, tú, si, ¿qué más haría? Hemos dicho que he hecho una dilución hasta 10 a la menos 4. Y con esta ecuación he encontrado que la concentración es de 0,2. Ahora, ¿cómo informo? ¿Serás 0,2 gramos por litro? ¿O qué más hago, Oscar? Un momentito. Sí, estaría bien. ¿Sí? ¿Qué dices, Jocelyn? Jocelyn. Yo pienso que el valor que hemos obtenido tenemos que multiplicarlo por el inverso del factor de dilución. Sí, el factor de dilución es 10 a la menos 4, entonces tendré que multiplicar 0,2 por 10 a la cuarta, ¿no? Muy bien, entonces yo no puedo informar ese valor que he obtenido porque ese valor que he obtenido es el valor de la dilución, no es de la concentración real, ¿no? Ya, muy bien, muchachos, ahora pasaremos a otros métodos, a ver qué hay. Bueno, esas buenas prácticas en el uso del espectrofotómetro que quisiera que lean, por favor. Bueno, hay otro método que también ya hemos visto que se llama en una de las videitos, el método directo por filtro de membrana, ¿no? Un método directo que es una filtración en realidad, es una filtración al vacío,
pero se utiliza estas membranitas que son de acetato de celulosa, que generalmente, digamos, tienen un valor de 0,45 micras como diámetro de poro, ¿no? No puedo utilizar un papel filtro normal, porque si no, todos los microorganismos pasarían ese papel filtro. Tendré que utilizar estas membranas Millipore, que tienen diámetros de poro, pueden ser de 0,2 micras, 0,45, 0,8, 1,2, ¿no? Entonces coloco la membranita y hago el filtro que se llama la muestra. Siempre lo tengo que hacer al vacío, porque si no hago al vacío, eso no va a filtrar nunca, ¿no? Entonces siempre se necesita vacío para que se filtre que se llama la muestra donde yo quiero hacer el recuento. Entonces el sistema consiste en la filtración del cultivo a través de una membrana que retenga las células y su posterior desecación hasta peso constante. O sea, si yo quiero, en este caso sería método de masa seca. Entonces, aquí va a haber, se van a retener, digamos, en la membranita, se van a retener los microorganismos. Esto inicialmente peso. Filtro y vuelvo seco y después vuelvo a pesar, ¿no? Y por diferencia de peso puedo obtener la masa seca. ¿Cuántos? O sea, no cuántos, sino qué peso se tiene en la muestra, ¿no? O sea, peso seco sería. Pero hay algunas variantes. A ver, se filtra un volumen dado, ya hemos dicho eso. Son filtros con un poro de 0,45 micras que retienen las bacterias. Se coloca el filtro allá. Hasta aquí hemos hecho, hemos visto en la anterior diapositiva. Pero ahora lo que quiero es hacer el recuento de microorganismos vivos. Entonces ahora hay una variante. Puedo colocar el filtro sobre una placa de medio de cultivo apropiado, donde crecerán tantas colonias como bacterias hayan quedado adheridas al filtro. Entonces agarro el filtrito, la membrana de acetato de celulosa y pongo, que se llama, un medio de cultivo, en una cajita Petri donde hay medio de cultivo. Entonces aquí dejo incubar y después del tiempo estipulado hago el recuento de las colonias, ¿no? Que estoy haciendo el recuento de colonias. Entonces aquí hay una variante, puede ser masa seca o pueden ser, por el método de filtración, microorganismos vivos, ¿no? Microorganismos vivos. Ventajas: nos permite poder separar las bacterias del medio acuoso. Desventajas: hay posibilidad de que no todas las bacterias se queden en el filtro o sean transferidas. Su sensibilidad es limitada. Entonces, tiene ventajas. Cada método tiene ventajas y desventajas. No hay un método así perfecto, ¿no? Que nos pueda brindar, digamos, la concentración real. O sea, siempre hay alguna variante. Tenemos el método de filtración por membrana, aquí tenemos el quitasato que va al vacío, aquí tenemos la membranita, tenemos el medio de cultivo, hacemos la filtración y después colocamos la membrana encima de una cajita Petri que tenga medio de cultivo, dejamos incubar y hacemos el recuento, ¿no? Nuevamente. Aquí siempre esta membranita tenemos que manipularla con pinza, ¿no? Con pincita. Filtramos y agarramos la membranita y ponemos encima de una cajita Petri con medio de cultivo y después incubamos y hacemos el recuento, ¿no? Bueno, aquí también tenemos un videito para ver esto de la filtración por membrana.
El agua constituye un recurso natural que condiciona el desarrollo socioeconómico de los pueblos e incrementa el bienestar. Desde la perspectiva de salud pública, las actividades de vigilancia y control de los recursos hídricos son fundamentales para la prevención de enfermedades transmitidas por el agua. Para realizar el análisis microbiológico de los distintos recursos de agua, nos basamos en la legislación vigente. Aquí podemos observar la reglamentación de aguas de consumo público, aguas envasadas, aguas de baño y piscina, en las que se recogen las distintas técnicas de muestreo y análisis microbiológico. La secuencia del proceso previo al análisis de una muestra de agua la observamos en la imagen. Toma de muestra, conservación, selección de los parámetros de estudio y selección de métodos analíticos. Para el análisis microbiológico de aguas nos vamos a basar en la técnica de filtración por membrana. El material necesario es pinzas estériles, embudo, matraz quitasato conectado a una bomba de vacío y filtros de membrana de nitrocelulosa estériles con un tamaño de poro de 0,45 micras de diámetro. En primer lugar, colocamos el embudo de filtración estéril. Y posteriormente, mediante unas pinzas estériles, extraemos el filtro de su envoltura y lo colocamos con cuidado en el sistema de filtración. A continuación, añadimos el volumen a filtrar de la muestra de agua homogeneizada, que es de 100 mililitros para las aguas de consumo humano, playas y piscinas, y 250 mililitros para las aguas envasadas. Si existe sospecha de que la carga microbiana del agua puede ser elevada, se puede disminuir el volumen a filtrar. Al pasar el agua por el filtro, los microorganismos existentes quedan retenidos en la superficie. Una vez filtrada la muestra de agua, desconectamos la bomba de vacío. Cogemos con las pinzas estériles la membrana. Retiramos el filtro con las pinzas estériles y lo depositamos en los medios de cultivo adecuados. Hay que intentar que no queden burbujas de aire entre la membrana y el medio, para que los microorganismos puedan crecer en toda la superficie de la misma. La placa se invierte y se introduce en la estufa de cultivo, el tiempo y temperatura adecuada, según la determinación que vamos a realizar. Posteriormente, una vez transcurrido el periodo de incubación, el filtro de membrana se examina para verificar y contar si procede. Aquí podemos observar el resultado que se obtiene tras la incubación de una placa de cultivo, en este caso para Escherichia coli, donde se ven las colonias con su color característico y se procede al recuento de colonias, utilizando para ello la cuadrícula. El resultado se expresa en unidades formadoras de colonia en 100 mililitros, que ha sido el volumen de agua filtrado. Bueno, aquí hemos recordado un poquito cómo se procede con el método de filtración por membrana, ¿no? Y bueno, entre los otros métodos directos, igual que el que hemos visto en el video, también hay otros medios de cultivo ya preparados, el Read Account, por ejemplo, que no nos proporciona, digamos, medios de cultivo así en círculos, sino más bien cuadrados.
¿no? Cuadrados de medios de cultivo ya deshidratados, ¿no? Lo que tenemos que hacer nuevamente es hidratar esto, que ya viene todo preparado, y sembrar, ¿no? Entonces hay estas papeles, digamos, con medio de cultivo, hay para diferentes recuentos, para hongos, levaduras, coliformes, aerobios mesófilos, salmonelas, listerias, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo, sembramos y incubamos y después hacemos el recuento, ¿no? Bueno, también hay otras técnicas, métodos directos, determinación del peso húmedo por centrifugación. Entonces, lo que hacemos es tarar un tubo de centrífuga seco, se centrifuga el cultivo y se elimina el sobrenadante y se determina el peso del sedimento, ¿no? Por diferencia, podemos determinar el peso húmedo, ¿no? Del sedimento. Pero también podríamos hacer el secado de este sedimento y también ahí determinamos masa seca. Si hacemos la determinación del peso húmedo, tenemos grandes errores debido al líquido intercelular retenido, cuya cuantía depende a su vez de la forma y tipo de agrupaciones de la cepa y de la intensidad de empaquetamiento, ¿no? Entonces, esta es una técnica de centrifugación. Hay una variante, esto puede ser húmedo o puede ser seco. La determinación del peso seco, ¿cómo se hace? Como el anterior, pero el sedimento se seca antes de ser pesado. Se puede secar a esta temperatura de 105 grados centígrados varias horas hasta peso constante, ¿no? Generalmente estas medidas de peso seco suelen representar entre el 10 al 15% de los valores del peso húmedo. Inconvenientes, método tedioso, requiere mucho tiempo, bastantes errores también, ¿no? A veces es difícil pesar menos de 1 miligramo con exactitud en las balanzas habituales del laboratorio, pero se ve que también en 1 miligramo, digamos, de peso, si nos equivocamos en miligramos, la cantidad de células en 1 miligramo equivale a 5 por 10 a la 9 bacterias, ¿no? Entonces, se puede tener mucho error. Bueno, el método directo del método del número más probable, ustedes ya han visto en el análisis de aguas cómo se utiliza el método del número más probable dependiendo de los tubos positivos. Aquí tenemos series de 5, por ejemplo, series de 5, donde se tiene medios de cultivo y se tiene además las campanitas Durham, las campanas Durham invertidas, y se coloca la muestra, Entonces, si hay presencia, por ejemplo, de coliformes, hay un cambio de color, el color inicial en el medio puede ser amarillo, y hay un cambio de color a la coloración rosada. En algunos casos, cuando no se pone estos indicadores, o sea, cromógenos, solamente hay presencia de turbidez y presencia de gas, ¿no? Entonces uno puede ver, digamos, la presencia de gas aquí. Entonces, en la primera serie ha habido 5 positivos, en la segunda serie 3 positivos, en la tercera serie 1 positivo. No, eso los estoy dando rápido porque eso hemos visto en microbiología, ¿no? Y entramos con el número clave, ¿no? Entonces, de la primera serie 5, de la segunda serie 3, en la tercera serie 1. Entonces, vamos a las tablitas 5, 3, 1 y nos dice que hay 110, es el número más probable en 100 mililitros de muestra, ¿no? Entonces, un método directo del número más probable, que seguramente también han vuelto a ver en microbiología de alimentos, ¿no? Bueno, hay también muchos otros métodos directos, pero también hay métodos indirectos, ¿no? Uno de ellos es la cuantificación de proteínas. Aquí tenemos un método, un sistema Kjeldahl para hacer la cuantificación de proteínas. O sea, nosotros cuantificamos proteína e inferimos, digamos, la cantidad de microorganismos que hay, ¿no?
También los estudiantes de ingeniería de alimentos han debido ver ya cómo se hace la cuantificación de proteínas utilizando el método Kjeldahl. También en una de las materias hemos visto métodos de cuantificación de proteínas, métodos más simples, método de Biuret, método de Bradford, ¿no? Y bueno, también hay un método indirecto que se utiliza para ver, en este caso, la calidad de la leche, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina esto? Se colocan 9 mililitros de leche en un tubito de ensayo y 1 mililitro de azul de metileno. 1 mililitro de azul de metileno. Se deja incubar a 37 grados centígrados y lo que se ve es la decoloración, ¿no? Si se decolora este tubito de ensayo, o sea, aquí tenemos el azul de metileno, ¿no? O sea, tiene una coloración azul un poquito más clara. Pero si se decolora en menos de 1 hora, la leche es de pésima calidad. Si se decolora en menos de 2 horas, es pobre. Si se decolora entre 6 a 2 horas, regular. Sin decolorar después de 8 horas, es excelente. O sea, es un método indirecto para medir la calidad, digamos, en este caso, de leche, ¿no? Hay otros métodos indirectos para determinando, cuantificando fuente de carbono, oxígeno, cuánto de sulfato tiene, por ejemplo, un medio de cultivo, cómo va disminuyendo el sulfato de amonio en un medio de cultivo. También se puede, como métodos indirectos, ver la coloración, ¿no? La coloración. Por ejemplo, aquí tenemos la Laguna Colorada y tiene una coloración color naranja debido a la Dunaliella salina, que hay. Entonces, si cuantificamos el color, indirectamente podemos cuantificar la cantidad de Dunaliella, de la microalga que hay en la Laguna Colorada, ¿no? No sé si conocen la Laguna Colorada. ¿Quién no conoce la Laguna Colorada? Jocelyn, ¿conoces la Laguna Colorada? Yo, Inge, no conozco. ¿No Yo conoces? tampoco. Es uno de los lugares que hay que conocer antes de morir. Es una belleza. La Laguna Colorada, el Salar Uyuni, ¿no? Entonces, les sugiero que cuando tengan tiempo vayan. Es algo hermoso, ¿no? Entonces, perdón un momentito. Hola. 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 Hola, buen día. Ya, un momentito, por favor. El Marcelo está en la puerta de garaje. Ya, entonces les decía que justamente la Laguna Colorada tiene ese nombre porque tiene esta coloración que es debido a las microalgas, ¿no? Y viendo la intensidad de color podemos también medir la concentración en Dunaliella salina. Bueno, un método que es algo novedoso es esto de la bioluminiscencia, o sea, viendo la emisión de luz debido a los microorganismos, nosotros podríamos también inferir la concentración de microorganismos. Entonces, esto de la bioluminiscencia es un método indirecto y lo que realmente se cuantifica es el ATP que tienen ATP microbiano, y mediante la cuantificación de ATP podemos inferir la concentración, digamos, de microorganismos. En realidad no cuantificamos, o sea, al final no vemos el ATP, sino vemos la luz que se emite, ¿no? Entonces, el complejo enzimático luciferin-luciferasa convierte la energía química del ATP microbiano y no microbiano en luz a través de una reacción de oxidorreducción. Entonces, para detectar el ATP, nosotros ponemos en un tubito, en un recipiente, que vamos a ver posteriormente,
este reactivo, la luciferina. La luciferina reacciona con la luciferasa. También ahí está como reactivo la luciferasa. Entonces, si hay presencia de ATP, esta luciferina va a pasar a oxiluciferina. Y también formación de CO2 y también luz, o sea, hay una emisión de luz. Esta reacción ocurre en las luciérnagas, por ejemplo, ¿no? Las luciérnagas, ustedes saben que emite luz, ¿no? Entonces, la reacción que ocurre en las luciérnagas es con este reactivo luciferina. La luciérnaga tiene la luciferina, tiene la luciferasa, y hay formación de oxiluciferina y además luz, ¿no? La reacción bioluminiscente catalizada por la luciferasa utiliza la energía química contenida en la molécula de ATP para producir la descarboxilación oxidativa de la luciferina a oxiluciferina, dando como resultado la producción de luz. Entonces, la cantidad de ATP presente en una célula varía según diversos factores que incluyen su tamaño, ver si es eucariota o procariota, ¿no? Entonces, aquí tenemos en algunos, que se llama en el mar, en algunos lugares, hay también bacterias que producen que se llama bioluminiscencia, ¿no? O sea, ya los microorganismos tienen la luciferina, la luciferasa, y por eso es que se ve, digamos, en algunos lugares, parecería que en el mar hay foquitos, ¿no? Foquitos, y se ve algo bien bonito, ¿no? Aquí también tenemos algunos microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta luciferina, hay una descarboxilación de la luciferina y pasa a oxiluciferasa, pero hay también formación de luz. Y lo que realmente se mide es la luz emitida, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un videito donde hay un equipo que cuantifica la cantidad de luz. O sea, es un método indirecto para medir la concentración microbiana. Y no solo la concentración microbiana, sino también es un método, si yo quiero, por ejemplo, estoy en una planta y veo que hay contaminación en mi producto, ¿no? Entonces yo quiero ver, bueno, aquí hay suciedad o también, digamos, puede haber microorganismos, ¿no? Entonces voy a utilizar este equipito para poder ver indirectamente la concentración microbiana, si es que hubiera. En Biosolution nos apasiona la innovación. ¿Sabías que la mayoría de las infecciones adquiridas en unidades hospitalarias y más del 60% de las intoxicaciones alimentarias en el mundo se atribuyen a incidentes por contaminaciones cruzadas? Acompáñame a descubrir la nueva dimensión en el control de la higiene. En todos los lugares en que los conceptos de HACCP entran en acción, el grado de limpieza tiene un papel muy importante, por lo que garantizar rápidamente la seguridad higiénica de manipuladores y equipos de procesamiento se convierte en una tarea clave. Cuando residuos de alimentos o fluidos corporales están presentes, existe la posibilidad que los microorganismos ubicuos proliferen rápidamente. Los métodos de frotis y cultivos convencionales en placas de agar pueden detectar microorganismos, pero no los residuos orgánicos. Por ello, no son confiables para determinar la eficacia de la limpieza y desinfección. Veamos juntos cómo hacer visible lo invisible. Gracias al Lumitester PD30 de última generación desarrollado por Kikkoman, la limpieza se puede medir de manera precisa. Junto a los hisopos, Lucipac permitirá tener el control durante el proceso en tiempo real, proporcionando la información necesaria sobre el estado de la higiene en tan solo 10 segundos y así poder iniciar inmediatamente medidas correctivas. Kikkoman ha creado y patentado un método revolucionario y único en el mundo basado en la medición de la bioluminiscencia.
que utiliza la enzima luciferasa, que hace que las luciérnagas emitan luz y piruvato fosfato dicanasa, para medir en simultáneo adenosin trifosfato y adenosin monofosfato como parte del ciclo de ATP. Este método provee al lumitester una sensibilidad superior frente a cualquier otro luminómetro. La luciferasa, genéticamente diseñada y patentada, tiene además la propiedad de ser tolerante a la presencia de residuos de productos de limpieza. De esta manera, la reacción no será inhibida, evitando resultados falsamente bajos como ocurre con otros equipos del mercado. Pero ¿por qué es importante la característica única de medir ATP y AMP? El ATP y el AMP son moléculas que existen en las células de todos los seres vivos como animales, plantas, mohos, levaduras, bacterias. El AMP se origina del ATP en bacterias cuando éstas se encuentran en reposo y reducen la energía. Adicionalmente, en alimentos tratados térmicamente, el ATP se descompone en AMP por medio de calentamiento y por procesos de fermentación. Estos restos de alimentos crean el medio de cultivo ideal para microorganismos cuyo crecimiento contaminará otros productos en proceso. Como los luminómetros clásicos de ATP no pueden medir AMP en residuos orgánicos, solo podrán proporcionar un resultado peligrosamente inexacto de la limpieza. Solo con Lumitester, por medio de su medición simultánea, tienes una medición realmente confiable y que cumple las normativas. Lumitester recomienda los siguientes límites de aceptación dependiendo del tipo de superficie. Ahora sigue estos 5 simples pasos que tomarán menos de 30 segundos. Toma una muestra de una superficie con un hisopo estéril Lucipac Pen. Se recomienda un área representativa de 10 por 10 centímetros. También podrás analizar líquidos o agua con el dispositivo Lucipac Pen Aqua, dejándolo por 20 segundos en contacto con la muestra. Adicionalmente, están disponibles los hisopos para endoscopios y áreas de difícil acceso Lucipac LX. A continuación, introduce el hisopo de nuevo en su funda y actívalo presionando hacia abajo. Observa que se rompe una primera membrana y en esa cubeta que contiene una potente solución detergente se descomponen las bacterias que se hallen en la muestra para que el ATP entre en acción. Agita varias veces el Lucipac en movimientos verticales hacia abajo, de tal forma que todo el líquido fluya hacia la cubeta interior de reacción y se libere la luz. En cuanto la enzima se haya disuelto, introduce el hisopo en el Lumitester. Presiona Start y en solo 10 segundos tendrás una medida 100% confiable de la higiene. El grado de luminiscencia es directamente proporcional a la cantidad de ATP y AMP existentes y se puede cuantificar como unidades relativas de luz. Cuanta más bioluminiscencia se mida, más alto será el grado de suciedad o contaminación. Lumitester tiene algunas funciones que lo hacen único. El autodiagnóstico y autocontrol es una función para controlar una posible contaminación en la celda de lectura dentro del equipo luminómetro. Como la luminiscencia varía dependiendo de la temperatura, por medio de la función de compensación de temperatura, esto se puede corregir. El software permite definir los lugares de muestreo para que aparezcan en pantalla y se pueden crear programas de muestreo y definir usuarios. Además, está disponible en español. Permite descargar los datos a una computadora por puerto USB y con un software basado en Excel poder gerenciar la información a través de tablas y gráficos. Lumitester, a diferencia de muchos otros, se puede calibrar con patrones externos. Puedes enviarlo a nuestras instalaciones para acceder a este servicio. Biosolution y Lumitester hacen el control y verificación de la higiene más fácil. Aquí hemos visto un videito donde se utiliza un método indirecto, ¿no? Para ver el recuento microbiano. Y en realidad, en las industrias de alimentos, por ejemplo, hay a veces problemas de contaminación y utilizan este método. No es un método, digamos, normalizado, no está en la norma,
pero se utiliza porque es un método muy rápido para detectar no solo microorganismos como hemos podido ver, sino tal vez alguna carga orgánica, ¿no? O sea, contaminación en manos, puede ser en superficies, ¿no? En zonas estériles, ¿no? Y aquí está cuál es el límite de aceptación. En caso de superficies planas y lisas, 200 unidades relativas de luz, ¿no? Sería lo máximo, ¿no? Entonces, ya se está innovando, digamos, en esto de la cuantificación microbiana y se está tratando de que tener métodos mucho más rápidos, ¿no? Mucho más rápidos. Pero habría que ver también los costos, ¿no? ¿Cuánto costará este equipo? A pesar que el equipo no es muy grande, ¿no? Pero tal vez los reactivos, ¿no? La luciferina y la luciferasa. Eso debe ser lo que más cuesta, ¿no? No sé si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas, muchachos? Miguel. ¿Qué método les ha interesado más? Bueno, muchos otros ya conocían, ¿no? No sé si alguna vez han visto esto del método de la bioluminiscencia. No, nunca antes. Interesante, pero ¿no? Interesante y finalmente se utiliza en muchas de las industrias de alimentos donde se quiere tener resultados más rápidos, ¿no? ¿Alguna pregunta, Reina? Reina sea. ¿Tú eres Reina? Reina sea palabra. Sí. Reina. Miguel Marur. ¿Tú eres el de Ingeniería de Alimentos, Miguel? Marur. Ya. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Misael, ¿eres de ambiental, Misael? Ingeniera, yo soy de química, ingeniera. Qué bien, Misael. Ya, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Alison. ¿Tienen preguntas, Alison? Diego. Diana. No, todo claro, ingeniera. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué se llama? Ya les he pasado la presentación. Ustedes la pueden ver, revisar en cualquier momento. El próximo, les voy a pasar la guía del laboratorio, la guía. Y quisiera, por favor, ahí también les he dado una página para que practiquen un poco el cálculo, ¿no? Por el método turbidimétrico, a pesar que ustedes ya saben el uso de sus calculadoras para regresiones lineales. Y tendríamos el examen el próximo lunes a las 9, ¿no? Entonces ahí también se les va a indicar a las 9:00 empezamos con el examen y se les va a indicar el tiempo para resolver el examen y para enviar los resultados. Después del examen, lo que vamos a hacer es pasar clase previa también, clase para la segunda práctica, ¿ya? Entonces ya hoy día o mañana les voy a pasar la guía de laboratorio para que ustedes estén resolviendo también el cuestionario. ¿Listo?
Disculpe, ingeniera, una consultita. Dime. ¿Cómo va a ser la ponderación y calificación? Ya les he dado en la primera clase previa la forma de calificar, pero también les voy a pasar en la parte de introducción. Ahí se pone cuál es la forma de calificar que les he explicado en la primera clase. ¿Ya? Mil gracias, ingeniera. Listo. Inge, una consulta. Dime. Va a dejar su guía y hay que hacer el cuestionario, ¿verdad? Y eso le enviamos por la plataforma de Classroom, ¿verdad? No, yo les voy a poner que se llama, claro, tienen que mandar, yo les voy a enviar datos también. Obviamente ustedes no van a poder obtener datos del laboratorio, les voy a enviar datos para que con estos datos ustedes entreguen el informe. Y también en el Classroom les voy a indicar, el informe lo pueden hacer, digamos, hasta el próximo lunes o hasta el próximo miércoles para que tengan un poquito más de tiempo. Hoy día es primero, entonces hasta el 10 de marzo van a poder entregar sus informes y ahí les voy a poner, bueno, la fecha y la hora de entrega, ¿no? Hasta el 10 de marzo podrían entregar sus informes, ¿ya? Está bien, entonces el siguiente lunes solo daríamos el previo y empezaríamos con el laboratorio, ¿verdad? Sí, de la segunda práctica, ¿no? Sí. Ya, está bien, gracias. Listo. ¿Más preguntas? Listo, muchachos, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿no? Nos vemos el próximo lunes.